Cada viernes nos empeñamos en poder llevar a ustedes las principales informaciones de lo que tiene que ver con el cuidado vocal. La doctora Catherine Medina se empeña no solamente en visitarnos, sino en llevar a cabo una producción con lo que tiene que ver con la participación de profesionales en el área para llevar a toda nuestra audiencia las mejores informaciones. Démosle la bienvenida a la doctora Catherine Medina y su invitada. Doctora, saludo. ¿Cómo estás, Robert? Excelentemente bien, enfocado siempre, doctora. Qué bueno, como debe de ser. Eso es así, eso es así. En el día de hoy, Robert, tenemos una invitada muy especial. Es la doctora Daniela Concepción, quien viene desde la Universidad Alfonso X el Sabio. Ella viene desde España, Madrid, sí, y está homologada aquí en la Universidad de la UAS. Excelente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a los dos por recibirme aquí con vosotros un día más. Excelente, doctora. Hoy tenemos un tema súper interesante que entiendo que es de gran interés para la mayoría o todos nuestros oyentes. Vamos a hablar un poquito aquí con la doctora acerca de lo que son los auxiliares de la higiene dental. Muy importante. Doctora Daniela, una pregunta muy importante para iniciar este tema. ¿Cuáles son las consecuencias que podrían sufrir nuestros pacientes cuando tienen una higiene dental pobre o a veces nula? Muy bien, muchos de los problemas que presentan los pacientes cuando no guardan una higiene adecuada es la aparición de la caries, ¿no? Esta patología que nos afecta a todos. Así como también problemas en las encías, los llamados problemas periodontales, ¿no? Los problemas periodontales son los que sujetan los dientes, perio alrededor, doncia, dientes. Entonces, el no disponer del tiempo de una técnica adecuada nos va a favorecer la pérdida de la salud bucal. Entonces, es muy importante cuando vienen los pacientes a la clínica darles una instrucción de una mejora en cuanto a la técnica en sí se refiere, ¿no? Así es. Una preguntita importante es, la mayoría de los pacientes que usted ve en consulta llegan a la clínica teniendo un conocimiento pleno de las diferentes técnicas de higiene, por ejemplo, de los diferentes utensilios que podemos utilizar, o sea, llegan con una mente clara de todo eso, o bien usted tiene que enseñarles, darle un training, por así decirlo, y mostrarle cómo deben hacerlo. Sí, doctora, esto es muy interesante porque los pacientes llegan sin tener una capacitación, una técnica adecuada, ¿no? Muchas veces el paciente desconoce las herramientas que necesitamos en la técnica, en las fases. Por ejemplo, desconocen lo que es el cepillo interproximal. Perfecto. Los cepillos interproximales, que son los que hacen que la limpieza de las cerdas de un diente no llegan. Entonces, para ello recurrimos a cepillos interproximales, los raspadores de lengua. No saben lo que es un raspador de lengua. O sea, el mecanismo en sí del cepillado va acompañado de muchos auxiliares, que son los interproximales, el hilo dental, los raspadores de lengua. Hay pacientes que llevan con espejos intraorales. Entonces, el tú sentar al paciente y darle una instrucción de la técnica va a ayudar a que el paciente no tenga que venir a la clínica por aparición de caries ni problemas periodontales, porque si el paciente se sabe cepillar, va a evitarse todo el cuadro clínico que conlleva el no cepillarte bien. Por eso entiendo que es bueno que ilustremos al paciente en cuanto a la técnica se refiere, en la frecuencia, la calidad, que no es correr, no es disponer de un tiempo adecuado. El paciente cree que a veces en un minuto ya está hecho y no es así. Está todo listo, así es. Sí, doctora, me llama la atención, doctora Catherine, y usted, que veo que ustedes son reiterativos. La doctora Catherine lo ha dicho frecuentemente aquí, de un cepillado correcto. ¿A qué llamamos un cepillado correcto, doctora? Un cepillado correcto abarca todas las caras de un diente. Entonces, para tú resolver en cuanto a la autoclisis, al cepillado, a la remuneración de la placa, tienes que disponer del tiempo para los 28 dientes, siempre y cuando estén todos, o sea, y no haya pérdidas, porque serían 32 con las muelas del juicio, pero salvando los dientes ausentes, tienes que tener el tiempo para remover tanto por la cara libre de los dientes, como por la parte antagonista, como la lengua, como todos los espacios que quedan entre un diente y otro, las cerdas no van a removerlas. Entonces, para toda la cavidad estomatognática que abarca lo que son la lengua, los carrillos,
se debe de comprender de un tiempo de 3-4 minutos. Por lo menos. Por lo menos. Doctora, perdóname, porque usted ha dicho varias veces el tema de la lengua y entendemos que al uno cepillarse, al enjaguarse, ya la lengua queda también limpia con eso. ¿Hay alguna técnica o algo especial para lo que es la limpieza de la lengua? Claro, porque para ello nace el extractor. Son unos raspadores en forma como de un óvalo, ¿no? Sí. Que lleva un mango. Sí. Que el paciente, después de que ha terminado su limpieza, coge el raspador, saca la lengua se remueve. ¿Por qué? Porque en la lengua viven bacterias de forma saprófita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas que te van a defender ante otros patógenos, pero hay otras que las tienes que remover tú porque eso forma parte de la oportunidad a que haya una patología, ya sean patologías de las encías, como bien en la superficie de las caras libres de los dientes. El tú no hacerlo, vas a darle pie a que nazcan todos estos cuadros patológicos. Y algo importante es mencionar que en el caso que la doctora Daniela decía, estamos hablando de una cavidad oral que solamente está en sus dientes naturales, pero y cuando tenemos prótesis y cuando tenemos ortodoncia, cuando utilizamos aparatos removibles, ya sea de ortodoncia o sea prótesis, o sea, tal vez el cepillado ya va un poco más allá, ya nos tome un poco más de tiempo, tengamos que tener algo más de cuidado e incluso otros instrumentos que nos pueden ayudar y auxiliar en esas zonas, por ejemplo, donde hay bracket, donde tenemos una prótesis fija, que es sumamente importante el poder limpiar toda esa zona. O sea que va a depender de qué el paciente tenga en boca. Por eso siempre es tan importante, y le comentaba a la doctora, porque uno muchas veces da algunas técnicas, da algunos pasos a seguir de cómo un paciente debe higienizarse, pero cada paciente es diferente. O sea, cada paciente tiene sus instrucciones propias, porque va a depender de qué el paciente tenga en boca, de qué hay pacientes, por ejemplo, que acumulan mucha placa, mucho más que otros. Hay pacientes que necesitan hacerse una limpieza cada 3 meses, otros cada 6 le viene bien, otros cada 4. Entonces, esto va a ir muy ligado a cómo sea ese paciente, qué tenga en boca, si tiene ortodoncia, o sea, todo eso. Por eso es tan importante que el paciente acuda a consulta, pueda ser monitoreado por un odontólogo, por un doctor que pueda decirle qué necesitan sus dientes, qué debe comprar, qué no, qué le conviene más y qué no. Muy bien. Si me permiten, doctora, tenemos que hacer una pequeñita pausa. Si ustedes disponen, vamos a abrir las líneas telefónicas luego de esto para escuchar preguntas de la audiencia. ¿Qué parece? Perfecto. Excelente. Hacemos la pausa, venimos en un minuto con ustedes. Saulo, que por favor coloquemos los números en pantalla, 809-616-1772, y desde el interior, si algo totalmente gratis, 1-800-8248. ¿Qué pasa con esto? La visita de la doctora Catherine Medina es habitual, pero también su amiga, la doctora Daniela, que viene para llevar orientación en cuanto a lo que es la higiene vocal. Muy importante, según explican la doctora, usted puede prevenir cualquier situación en su boca con un buen cuidado de su higiene. Doctora, quedaba pendiente otro tema y que yo la corté. Vamos a ver si retomamos. Así es importante, ya que estamos hablando de esto, pues algunos puntitos que los pacientes deben de saber a la hora de ir al supermercado o ir a la farmacia a comprar sus utensilios. Por ejemplo, los tipos de cepillos que podemos encontrar. Exactamente. Yo creo que es un tema muy importante, uno tener el conocimiento de que en los cepillos dentales hay de varios tipos. Y yo creo que va muy ligado al tipo de perfil de paciente que es. Por ejemplo, un paciente que sufre de enfermedad periodontal, que es más, no estamos hablando sino de pacientes que han perdido dientes por causas de mala práctica en cuanto a la higiene, además de que tienen factores genéticos que les da mayor predisposición al acúmulo de la placa bacteriana, ¿no? Entonces son pacientes que se tienen que inclinar por cerdas suaves, cepillos dentro de la clasificación de duros, suaves y normales, se inclinarían por cepillos suaves. Y eso es, perdón doctora, muy importante, porque entonces el paciente que viene de atrás, por ejemplo, que ha perdido piezas dentales o que viene con un problema periodontal, que tiene piezas flojas con movilidad, entiende que debe de comprar un cepillo duro, tal vez para que le haga un mayor efecto, y no es así. Comentaba con la doctora que muchas veces, o sea, el paciente muchas veces hay que entrenarlo y explicarle que la dureza de un cepillo no es lo que va a ser una limpieza óptima, sino más bien la forma en que se cepille, el tiempo que
que dure cepillándose, cómo puede acompañar ese cepillado, ya sea con hilo dental, bien dijimos, con cepillos interproximales, con irrigadores, que no hemos hablado de eso, bien importante. Sería bueno saber, porque uno escuchar irrigadores no creía que entre los auxiliares para la limpieza bucal tenemos unos irrigadores que son más que como unas jeringas como la que nosotros bien utilizamos en el consultorio, que tienen salida de agua y aire, o sea, va a ser un chorro a presión. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, pacientes protésicos o pacientes que utilizan ortodoncia, saben que se le acumula mucha comida, más a veces de lo habitual. Cuando se cepillan, pueden usar estos irrigadores y en las zonas donde se acumula toda esa placa, el chorro de agua la va a retirar a presión. Eso es ahora que lo mencionamos, un auxiliar de la higiene que muy pocos pacientes conocen y que es sumamente importante para esos pacientes protésicos y de ortodoncia. Entonces, como decíamos de los cepillos, todo va a depender de cómo el paciente enriquezca ese cepillado, no más bien de la dureza que pueda tener un cepillo. Exactamente. Esto de los irrigadores es muy interesante porque el paciente no conoce lo que es un irrigador. Así es. Entonces, cuando por ejemplo tienes pacientes que tienen tanto puentes como dientes naturales como implantes, el hecho de ellos disponer de un utensilio con esa potencia le facilita la remuneración de la placa, pero esto no quiere decir que va a reemplazar la visita al dentista, no, o sea, la visita al dentista esa es obligatoria, pero con estos utensilios la limpieza es más efectiva, es más fácil. Por ejemplo, también existen los cepillos eléctricos. Hay un cuadro de pacientes con problemas de discapacidad, pacientes especiales, que uno les indica este tipo de cepillos y hacen un movimiento vertical y horizontal y vibratorio fantástico, que simplemente lo inclinan en la cara del diente y le hacen una limpieza profunda en todas las proximidades y las superficies adyacentes, contiguas de los dientes. Y el paciente simplemente se limita a colocarlo en la superficie y él mismo se para cuando el tiempo se agota. Exacto. Y esto con los cepillos eléctricos. Los cepillos eléctricos. Los cepillos eléctricos nacen para este cuadro de pacientes que no tienen la destreza de, con una inclinación de 90 grados, irse removiendo toda la placa bacteriana. Entonces, estos cepillos simplemente se lo tienen que pegar a la superficie. Y hace el trabajo. Así mismo. Pero sin más, no tienen que hacer más movimiento que pegar en la superficie y cuando ha cedido el tiempo se paran y van al otro diente y así sucesivamente. O sea que para cada perfil de paciente nace un cepillo, porque también tenemos los normales. Yo realmente los duros no los indico tampoco. No están dentro de mis indicaciones, definitivamente. Exacto. Otro punto importante es el hilo dental, bien que lo explicamos y hemos hablado muchísimo de eso, pero vale mencionarlo. El uso del hilo dental es sumamente importante. Con el hilo dental vamos a llegar a esas zonas interproximales donde el cepillo dental simplemente no puede llegar. Tenemos también una diversidad de hilos dentales que es importante que el paciente lo conozca, porque así tenemos uno de seda que es el regular, el que utilizamos, tenemos unos que son montados, que muchos pacientes se inclinan por esa opción, que es un hilo que ya viene tensado y los pacientes lo utilizan entre diente y diente. Y tenemos también uno que viene para pacientes protésicos y pacientes de ortodoncia, que muy pocos pacientes conocen que el hilo existe. Muchas veces llegan pacientes con prótesis y no saben cómo higienizarse. Entonces es importante, esos pacientes que se le hacen su limpieza, mostrarle cómo es el proceso del uso de su hilo dental. Porque muy importante, doctora, porque yo desconocí ese tercer hilo dental que usted menciona. Y eso va a alargar la vida de una prótesis que hay en boca y va a mejorar la higiene de un paciente con ortodoncia. O sea que es sumamente importante. Tenemos también los enjuagues bucales que van de la mano mucho con nuestra pasta y nuestro cepillo, muchas veces ejerciendo un tratamiento ya sea para la sensibilidad, son excelentes. Pacientes periodontales siempre se le indica su enjuague bucal coayudante para el aliento, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy importante porque tal vez, doctora, entendemos que una buena crema dentaria es un cepillo, pero lo que usted explica en hilo dental y el enjuague bucal van de la mano y a veces
No sé si ustedes han tomado en cuenta, pero a veces el mismo poder adquisitivo de ciertas personas entienden que lo más necesario es la crema dental, pero ahora que usted dice en hilo y el enjuague, sería bueno también poder crear conciencia y que la gente entienda de lo que es una higiene bucal. Pero hay algo que siempre suele ocurrir, doctora. No sé si dentro de la higiene están algunos alimentos que a veces solemos consumir que tienden a afectar a la higiene directamente. Hay algunas frutas, algunos líquidos que solemos consumir que vemos que los dientes hasta se manchan y hasta entre diente y diente quedan a veces residuos que uno se le hace imposible atraerlos. Eso es muy interesante porque la dieta, una dieta rica en azúcares, va a dar una predisposición de la formación de la placa bacteriana. Pero sin embargo, si el paciente se come chocolates, que son alimentos que se pegan en las superficies dentarias, ¿no? Que son nuestros enemigos hoy en día, pero si saben cómo van a hacer para remover bien todos esos restos de alimentos, no va a haber problema. Entonces no es solamente disponer de un buen cepillo dental, es tener conocimiento de que tenemos irrigadores, tenemos raspadores, tenemos cepillos interproximales. Hay pacientes que tienen entre un diente y otro mucho espacio. Pues aquí nacen los cepillos interproximales. ¿Para qué? Para llegar a donde el cepillo dental no puede llegar. Exactamente. También tenemos los enjuagues bucales, que además de que te van a eliminar la litosis, que no es más que el mal olor que nace de la boca, además el tú tener una calidad de vida bucal va a evitar que tú tengas compromisos sistémicos. O sea, las bacterias que tú te comes, o sea, cuando tú vas a comer, todas esas bacterias que tienes en la boca, todo eso se va al estómago. Así es. Y si una de esas bacterias va al corazón, puedes tener una endocarditis bacteriana y hasta ahí. Entonces, ¿qué tan importante? O sea, la digestión comienza en la boca. Así es. Somos lo que comemos, pero la forma de higienizarnos nos va a dar una calidad de vida, más o menos. Así es. Y algo bien importante que tú mencionabas acerca de a veces pacientes que no cuentan con un gran presupuesto para tal vez comprar algunos auxiliares, pero yo entiendo que todo es relativo, porque paciente que primero está a la disposición del paciente, que es lo primero. O sea, más que lo monetario, tenemos que el paciente esté dispuesto a cuidarse, a llevar un ritmo de higiene, o sea, todo eso es lo primero. Tenemos que contar con eso. Y segundo, un paciente que se esfuerza tal vez por comprar o tener y poder utilizar estos auxiliares dentales para la higiene dental, se va a evitar posteriormente tener que hacerse extracciones, tener que hacerse tratamientos de canales o tratamientos endodónticos, tratamientos periodontales, posteriormente hacerse prótesis, que si ponemos en una balanza, yo entiendo que es más económico comprar los auxiliares dentales y informarnos de nuestra cavidad y cómo debemos de tratarla, a tener luego que recurrir a los distintos tratamientos odontológicos, que ya, aunque sí ya existe solución para todos relativamente, pero no es lo mismo. O sea, lo ideal es que podamos mantener nuestra salud bucal intacta y lo más íntegra posible, sin tener que poner piezas dentales. Y llama en este siglo que hay tantas cosas. Sí, eso es así. Doctora, tengo una pregunta, sé que ya tienen que marcharse por compromisos que tienen. Una pregunta muy puntual. Tengo un amigo que me comentó en una ocasión, te hablaba de las bacterias que podemos tener en nuestra boca. No, que las tenemos. Sí, que tenemos. Y viven en forma que viven natural. ahí de manera natural. Así es. He escuchado en diferentes ocasiones personas que dicen que en la mañana las bacterias que producimos al dormir pueden ser útiles para el organismo, porque pueden ser una especie de anticuerpo ante cualquier situación que pudiéramos presentar. ¿Qué hay de cierto con esto, doctora? Realmente lo que sucede aquí es que hay unas bacterias que conviven de forma natural en tu organismo, que van a combatir ante unos agresores mayores. O sea, esas bacterias que se llaman y se dicen ser saprófitas, tienen que vivir contigo para defenderte de otras que sí que te van a hacer daño. Como especie de anticuerpos. Sería exactamente. Es como si fueran una especie de anticuerpos, ¿vale? Y si no las tienes, pues te va a matar otra cosa de menor índole. Pero le digo que la que producimos al momento de dormir en las noches, al día siguiente, esas me recomienda a él, para serle más preciso, que lo recomendable es tomar un poco de agua antes de cepillarse en la mañana.
Realmente yo desconocía esta teoría. No hay nada de cierto Pero de esto. yo no la el apoyo. punto está en que si se mantiene una buena higiene, la proliferación de estas placas no va a crecer tanto. Mientras que si abandonamos la higiene o tenemos una higiene pobre, vamos a tener placas o bacterias en grandes cantidades. Sí. Y es ahí donde viene el problema. O sea, en circunstancias normales, estas bacterias, lejos de que nos puedan hacer bien o mal, se mantienen sin ningún problema. Sí. Incluso sin causarnos caries ni enfermedad periodontal. Pero cuando estas se multiplican por la mala higiene y proliferan demasiado, entonces es cuando viene el problema. Y ahí es que nos pueden hacer daño. Sí, lo que yo sí que agregaría aquí es que un ser humano tiene que disponer no de un cepillo dental, de 3, porque tú coges un cepillo que esté húmedo, en la humedad sí que hay una proliferación de bacterias. Esto sí que es peligroso. Yo me cojo un cepillo dental que está húmedo, esto va a ser un nicho de bacterias. Yo tengo que disponer de 2 o 3 y cuando me voy a cepillar tengo que asegurarme que las cerdas estén secas. Yo no puedo tener un cepillo dental húmedo. Así como también tengo que cerciorarme de que las cerdas no estén abiertas, porque a veces tú le dices al paciente, el próximo día me trae el cepillo dental, y llegan con el cepillo dental, con las cerdas que parece como una escoba, Sí, y dices sí. tú, pero vamos a ver, o sea, ¿Qué te está haciendo este cepillo? esto lo puedes tirar y vamos a... si usted se cepilla 3 o 2 veces al día, el cepillo no te va a durar más de 3, 4 meses. ¿Por qué? Así es. Porque el trabajo y la función de las cerdas van a caducar. Exactamente. Y si no caducan es que no lo estamos haciendo adecuadamente. Así es. Esa teoría que usted me ha dicho, yo la voy a investigar, porque realmente nunca me habían comentado lo de beber no, yo no, porque de hecho la época, o sea, durante el sueño, nos levantamos con un olor que hay que cepillarse, porque la proliferación de microorganismos favorece la litosis Sí, es el sí, mal sí. aliento, entonces Sí. por eso cuando nos despertamos por la mañana, antes de hablar con nadie nos vamos a cepillar. ¿Por qué? Pues por el tiempo que hemos Exacto. tenido sin cepillarnos Sí. y la digestión de los microorganismos. Pero lo voy a mirar esto. Y en el próximo Sí. programa pues Lo vamos a explicamos. explicar, Exactamente. excelente, Pues sí, claro que sí. Eso es así. Así Doctora, es. ¿cómo se ponen en contacto con usted, nuestra audiencia, que quisiera hacer su evaluación, su consulta, a manera de prevenir cualquier situación vocal? Vamos a ver. Así es, nos pueden encontrar en los teléfonos 809-536-8763 y al 829-808-1877. En las redes Dental Medina RD. Muy bien, excelente. Como siempre, la doctora Catherine Medina es su invitada, la doctora que nos visita. Excelentes informaciones para toda nuestra audiencia, ¿eh?